Hola a todos, gracias por estar hoy con nosotros y escogernos como su compañía. Esto es Emociones en Cifras. Mi nombre es Joana Y yo soy Suat Morat. y hoy vamos a hablar de todos manejamos dinero. Sí, todos y todas manejamos dinero. Creo que ese Exactamente. es un tema que estábamos como masticando hace rato, ¿no? Ujú. Mm, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué llegamos a este tema? Bueno, mm, la razón por la que queremos hablar de esto es que una creencia limitante que muchas personas tienen es que la inversión no es para ellos o que para qué se van a poner a aprender de finanzas personales si ellos no manejan grandes cantidades de dinero o no son ricos. Y por lo que es una creencia limitante es porque si uno no administra 100 no administra 1 millón y no administra 100 millones. Entonces, independientemente de la cantidad que administres, todos manejamos dinero. Claro, y ahí lo importante de conocer cuál es nuestra realidad económica, ¿no? Porque, claro, si estamos pensando que administrar el dinero es una fórmula mágica que le funciona a todas las personas, pues en realidad no es así. Hay Ujú. cosas en las que yo me preocupo de acuerdo a mi realidad económica y otra persona que tiene una realidad económica totalmente distinta a mí tiene otras cosas para solucionar. Entonces Ujú. eso es muy importante, como siempre hemos estado hablando del autoconocimiento, ¿verdad? Pero también de la realidad social, también de la realidad económica que esté viviendo en ese momento la persona. Exactamente, entonces en el capítulo, pues sí, en el episodio pasado hablamos de que un tip para acercarme y dejar de procrastinar mis finanzas, ¿cierto? El manejo y la gestión de mis finanzas es darme cuenta de mi posición actual, ¿cierto? Y de aceptar mi realidad actual. Entonces, al ser ese uno de los tips y una de las herramientas, entonces hoy vamos a hablar de por qué debemos aprender a administrar lo que tenemos hoy para poder llegar a lo que queremos ser mañana. Claro, y poder hacer un diagnóstico, ¿no? Sería como el primer paso. Ujú. Poder ver entonces si mi necesidad es salir de deudas o si mi necesidad es ahorrar o necesito crear el fondo de emergencias, ¿cierto? Ujú. Como que poder identificar cuáles son mis necesidades y desde ahí poder actuar. Exactamente. Partamos de un punto de que si yo tengo deudas es porque manejo dinero, ¿cierto? Bien o mal, pero lo manejo. Entonces la idea es que podamos, como decíamos en el capítulo anterior, resignificar ese mito de Sísifo en el cual yo estoy siempre envuelta en las mismas circunstancias y poder convertirlo en el mito del ave fénix, en donde yo renazco de mis cenizas y aprovecho o por lo menos aprendo de la situación para llegar a ese futuro financiero que quiero. Claro, y cometer errores distintos, ¿no? Porque Ujú. también hablábamos, es decir, la SWAT de hace 10, 15 años se enfrentaba a unos retos económicos muy distintos a la SWAT de hoy. Entonces, quizás cosas que me funcionaron en el pasado ya hoy no me funcionan. Si sigo haciendo lo mismo, de la misma manera puedo caer en esto que repites, como que es la idea de Sísifo subiendo la piedra para volver cuando cae, llegar al mismo punto y repetir toda la historia una y otra vez sin fin. Pero si lo resignificamos, estamos diciendo, aprendo de las Ujú. experiencias, de mis errores, que también son grandes experiencias, y sobre eso resignifico e Ujú. incluso también afronto de maneras distintas las nuevas problemáticas. Total. Bueno, a mí con respecto a ese tema, me gustaría como que hablemos en la primera parte de por qué, por qué es importante aprender a administrar el dinero. O sea, mm, hemos hablado nosotros en que, por ejemplo, hoy, que hablamos ahorita que cómo cambia la vida en 2 años, ¿Mm? ¿cierto? Y cambia mucho también porque tenemos una intencionalidad de cumplir ciertas metas. Entonces, mm, si yo no hago el trabajo de escucharme a mí mismo y de aprender a administrar mis recursos de acuerdo a mis necesidades, que son diferentes a mis quiero, Uh -huh. qué difícil es. Y yo quiero empezar pues como poniéndonos en contexto en que muchas personas piensan que si no tienen millones, pues entonces ¿para qué se ponen en estas?
Y la verdad es que aunque uno no tenga millones, perdón, aunque tenga millones, No sé. aunque tenga millones, la verdad es que uno, aunque tenga millones, no significa que los administre bien. Ujú. Entonces, pues nosotros tuvimos pues un cliente hace muchos años, unos clientes que llegaron antes de la pandemia con nosotros y pues con Profit Seed, que creo que no hemos contado que es Profit Seed, pero bueno, como que hicimos la asesoría y era una pareja de esposos, en ese momento no tenían hijos, eran como esposos pues que se habían casado hace poco y bueno, no hace poco, pero no tenían hijos, no sé por qué me enredé, pero ellos entre los dos tenían un ingreso mensual de 50 millones de pesos y claro, tú dices, Dios mío, 50 millones de pesos y pues, o sea, ¿qué problema iban a tener financieramente? Y tenían los mismos problemas que el que se gana 2 millones y es, no les alcanzaba. ¿Cierto? Porque independientemente de la realidad que vivas, una mala gestión del dinero te va a llevar a que no te alcance. Por más que tú ganes, más y más, es inclusive acrecentar el problema porque no hay una autorregulación, ¿cierto? Entonces estas personas que se ganaban, pues tenían un ingreso de 50 millones de pesos mensuales, tenían una deuda gigante, ¿cierto? No solamente de inversión, estaban comprando su casa, todo, sino que tarjeta de crédito, o sea, todo de consumo. Entonces, no es que si yo gano más voy a ser mejor con el dinero, no es que si yo gano más todos mis problemas se van a solucionar, sino que depende de la administración y gestión que yo le dé a ese dinero y eso se hace con un salario mínimo o con 50 millones de pesos. Claro, y ahí también es a lo que le doy valor, ¿no? O sea, a dónde pongo el valor, porque a la larga es eso, nosotros dedicamos un montón de nuestro tiempo para trabajar, ¿sí? Eso es lo que nos permite tener el sustento, pues en el sistema en el que nos encontramos, ¿verdad? En el que si no trabajamos no tenemos un flujo de caja, a menos pues que seamos, no sé, por herencia o algo así, ¿cierto? Y aún así habría que mirar si es infinita, porque ningún recurso es infinito, ¿no? Todo hay que administrarlo. Pero donde yo ponga en valores es a donde voy a invertir, donde voy a poner también mi dinero. Es decir, lo que estoy gastando de vida, en dónde lo voy a poner, ¿sí? Entonces ahí es donde también tenemos que evaluar qué es importante para mí, qué es valioso, ¿sí? Cuáles son mis aspiraciones, a dónde quiero llegar y si eso que estoy soñando realmente es para bien o realmente estoy soñando con algo que no es para mí tampoco, ¿no? O sea, qué sacrificio tan grande también tengo que hacer por tener un estilo de vida que quizás no es el mío, No es el sino que mío. está influenciado por los deseos de otras personas. Acá yo quiero pues como dejar claro que no está bien o mal desear, no sé, el bolso caro, el reloj caro, el carro. Eso no está bien, no es que esté mal. O sea, inclusive pensar que está mal es una creencia limitante. ¿Cómo es que los ricos son así o no? Sino que está mal cuando ese proceso lo vives antes de que tu bolsillo lo pueda afrontar. Y es cuando compramos también mucho desde el ruido externo o desde la carencia, ¿cierto? O es cuando Desde el deseo. Exacto, sin llevarlo pues como, ay, el carro caro o eso, es como, podemos llevarlo a, ay, comprar ropita, ¿cierto? Y yo de verdad, en ese momento no tengo el dinero, pero tengo la tarjeta de crédito y bueno, 36 cuotas. Y lo pienso porque de pronto digo, no, es que para eso trabajo, ¿cierto? O de pronto en mi caso hubo limitaciones, pues en mi caso, por ejemplo, hubo limitaciones y uno de mis primeros errores financieros fue desbordarme cuando tuve plata y sobre endeudarme y luego cuando ya no había un ingreso porque me quedé sin trabajo, asumir esa situación porque claro, yo tenía para pagar la cuota mensual, pero no para comprar todo lo que me compré, solo para pagar la cuota mensual. Y de hecho, en un momento, cuando fui a ver cuánto debía, eh, del capital, o sea, lo que yo me había gastado, había pagado como 200.000 pesos, el resto se habían ido intereses, ¿cierto? Entonces, es también entender que si yo no sé tener esa introspección y decir, ¿desde dónde quiero gastar este dinero? ¿Por qué tiene que ser ya? ¿Por qué no puedo planificar?
lo estoy haciendo desde un sentimiento, digamos, equivocado, ¿sí? Desde un sentimiento de carencia, desde un sentimiento de aparentar, desde la emocionalidad de la dopamina que me genera, por ejemplo, eh, digamos que me siento triste o terminé con mi novio o perdí un examen o tengo problemas en el trabajo con mi jefe, lo que sea, y la forma en la que para no enfrentar esa situación o esa emoción o no gestionarla correctamente es liberando dopamina a través de las compras, ¿cierto? Y eso también puede llevar a que yo luego sienta vergüenza financiera y que me lleve a seguir evadiendo el problema y el problema se vaya haciendo más hondo, ¿cierto? Entonces, parte de trabajar toda esta gestión del dinero y mi vida financiera es entender de que somos como guardas de nuestra energía del dinero y debemos transformarnos no solamente para que llegue más, que qué rico, y puede ser, pero también para lo que tengo voy a administrarlo bien, ¿cierto? Y poderme llenar de herramientas para que el día de mañana, cuando se presente la oportunidad, yo pueda aprovechar y acrecentar mi capital, ¿cierto? A mí me gusta mucho la frase que dice que la suerte es donde la oportunidad se encuentra, no, donde la preparación se encuentra con la oportunidad. La suerte es donde la preparación se encuentra con la oportunidad. Pero si yo estoy un día en deudas, no he ahorrado, vivo por encima de mis posibilidades, aunque se presente la oportunidad, yo no la voy a poder aprovechar porque no tengo cómo. Y luego voy a decir, es que tengo mala suerte, es que a mí todo me sale mal, ¿cierto? Y eso también es culpar a una especie de destino manifiesto o de, no sé, ser mágico, de un montón de cosas que en realidad son mi responsabilidad. No es azaroso necesariamente. Ahí también importante y es... azaroso del azar, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque azaroso también es azaroso. Azaroso. Paisa. No, azaroso del azar. Pero también hemos dicho, y bueno, nosotros, y precisamente, ¿no? Nuestro nombre es Emociones en Cifras, ¿no? Y mira que no está una sobre la otra. O sea, si bien es cierto, las emociones y el manejo y la gestión de estas es sumamente importante, también tener conceptos sobre, pues, conceptos financieros, conceptos de qué es un interés, de cuándo conviene o no hacerse a una deuda, ¿no? Porque no es, o sea, cuando pensamos en administrar el dinero, no es ser tacaños, tacañas, no significa no gastar, significa administrarlo bien. Exacto. Y administrarlo es darle el lugar, ¿no?, a cada uno de nuestros gastos de acuerdo a su importancia o relevancia, ¿no? ¿Qué nos hace bien y que de pronto estaría en, ¿cómo se llamaría? Como que va en contra nuestra, ¿no? Entonces, también en el primer capítulo hablábamos de la importancia de tomar decisiones informadas. Sí. Y las decisiones financieras tienen que ver también con cifras, ¿no? O sea, no le podemos tener temor a acercarnos, así sean cifras que nos asustan o que nos pongan tristes, porque también es válido, o sea, es total, no necesariamente el no tener me pone triste, ¿no? También puedo estar pasando por otras experiencias que demuestran que no he manejado bien el dinero y mi realidad, aunque tú, como lo comentabas, puedo tener un flujo de 50 millones mensuales, la realidad es que vivo al día a día, ¿bien? Sí. Entonces sí se hace necesario poder tener conocimiento también de todos lo que implica, o sea, darle el valor a las cosas realmente desde el valor que tienen, ¿no? No creo que el sistema en el que estamos también nos vende la idea de que lo que tenemos nos hace ser, y en realidad, si eso no está, entonces ¿qué eres? Es la pregunta, sí. ¿No? Entonces, y el hacer y el tener tienen bases sólidas cuando lo hago desde el ser. O sea, cuando eso no me define, porque yo ya soy, desde eso manifiesto y hago, pues tengo bases sólidas, porque si eso se va, pues yo puedo volver a empezar, porque es mi esencia, ¿cierto? Yo creo que acá es muy importante entender que las finanzas son emocionales, la una no se puede separar de la otra, o sea, no
no somos una máquina, no hay una forma en la que yo voy a manejar mis finanzas como un robot. Hay seres humanos que pueden hacerlo de forma muy racional, claro que sí. Por ejemplo, yo ya cuando aprendí, porque a mí nunca nadie me enseñó el manejo del dinero, yo venía de una casa con muchas carencias, con muchas necesidades, donde pues el dinero no estaba, no sobraba, o sea, vivíamos al día, literalmente. Como a mí nadie me enseñó esto, bueno, acá quiero hacer una corrección. Yo venía de una casa donde el dinero no sobraba, pero tampoco nunca se habló de dinero ni se supo gestionar, y las veces en las que se tocó el tema del dinero fue desde el miedo, ¿cierto? Desde el miedo a la escasez. Entonces, lo que me pasó fue eso, que me desbordé. Y ya en un momento, cuando yo dije, no, yo soy como muy ratoncito de biblioteca, entonces dije, no, o sea, esto tiene que tener una fórmula. Y me puse a leer y a estudiar, hice cursos, tal. Y efectivamente, o sea, yo cuando dije, voy a organizar mi presupuesto, yo no me gastaba ni un peso en algo que no fuera así. Pero no todo el mundo es así, o sea, cuando yo empezaba las asesorías al principio, yo decía, no, es que haces esto, esto y esto. Y claro, la gente me decía, claro, no, súper claro todo. Y pasaba un mes y yo, ¿cómo vas? Ah, no, es que no. ¿Por qué? Porque la gente, o sea, es imposible que tú no vayas a tener una desviación. Y ahí es donde entra la capacidad de la tolerancia a la frustración y yo decir, listo, la cagué hoy, pero eso no significa que yo me Dañé el vaya proceso a o no soy dañar todo el capaz. proceso, que no sea capaz y que ya esto no valga la pena, ¿cierto? Y entonces lo que aprendí fue a decirles, mira, tu primer presupuesto la vas a embarrar, en el segundo va a ser un poquito mejor y ya el tercero o cuarto, ahí ya sí. Pero entonces en el presupuesto también vamos a poner unos gastos emocionales, porque es imposible que no tengas gastos emocionales, el heladito, ¿cierto? Claro, porque si no lo concibimos como un castigo. Exactamente. Y entonces esa es otra concepción que debemos entender, que todos manejamos dinero y todos deberíamos manejar un presupuesto y verlo no como un castigo o como una camisa de fuerza, sino al contrario, una herramienta que me da libertad, libertad de gastar sin culpa y sin vergüenza. Porque Pero con yo lo responsabilidad. presupuesté, exacto, es que cuando yo presupuesto digo, 100 pesos para pagar la casa, 900 para gastarme en maricadas, en pendejadas, ¿cierto? No, yo presupuesto, pero ese presupuesto también pongo unos gastos que de pronto, sí, claro, podría pagar la deuda más rápido, pero que también mi alma los necesita, ¿cierto? Mi espíritu necesita avivarse, entonces eso es muy importante y por eso es primordial que tú puedas tener una buena plantilla de presupuesto que contemple estas cosas. Claro, claro. ¿Y qué otro punto? Bueno, ya he hecho esto, entonces sí quiero explicarles un poquito qué es Profit sí, para que entiendan desde dónde estamos viniendo. Listo. Joa, sabes que tú ahorita estabas contando la experiencia de Profit Seed cuando en sus inicios, que empezaste haciendo asesorías, y era como si faltara algo para brindarle a las personas que estaban recibiendo la asesoría, ¿no? Entonces, bueno, entonces para eso les voy a contar un poquito. Yo llegué a las asesorías por la casualidad, ¿cierto? O sea, no por, bueno, voy a explicar y ya miramos de cómo llegó. Yo tuve una quiebra financiera a principios de mis 20, tenaz. O sea, yo empecé a recibir plata y claro, te llama el banco y, ay, quiero recibir la tarjeta de crédito ya que tienes contrato. Y me la dieron y yo al primer mes yo ya no tenía cupo. Bye. Y gasté un montón pues, de bobadas y luego hice un préstamo y, y bueno, luego me quedé sin trabajo y fue, claro, yo ya no tenía para pagar, yo no tenía ahorros, yo no tenía nada, solo tenía deudas de mi trabajo y ya no tenía mi trabajo, entonces ya solo me quedan las deudas. Entonces, ¿qué pasó? Que a mí me agobiaba mucho de ver, me agobiaba mucho que me estuvieran llamando, entonces siempre fui muy responsable pues de contestar y decir, si quiero pagar pero no tengo plata, pues ¿qué hago? Cuando tenga plata les pago. Y yo dije, esta situación, o sea, esto no puede ser así.
O sea, no puede ser así, yo necesito aprender cómo manejar mi dinero. Porque es algo que yo tengo muy intrínseco en mí, entonces es como que si yo no sé algo, yo busco cómo solucionarlo. Y me puse a estudiar sobre finanzas. Me demoré más o menos 4 años y medio pagando las deudas, ¿cierto? Viviendo, me hice mi presupuesto, yo no gastaba nada, o sea, esos 4 años yo no me compré ni unos calzones, o sea, nada, nada, absolutamente nada. Y dentro de esos 4 años y medio, al finalizar el periodo de yo estar pagando mi deuda, salió la oportunidad para irme para Brasil con la universidad. Y eso es algo que yo no hubiera podido hacer. O sea, porque yo necesitaba tener dinero para, o sea, aunque cubría unas cosas, había otras que no, pero yo como también a medida que pagaba iba haciendo un ahorrito, pues dije, listo, yo me voy para Brasil, vengo, me dieron permiso en mi trabajo, como una licencia, y lo pude aprovechar. Entonces también mirar lo que decía ahorita de cómo la oportunidad se cruza con la preparación. Listo. Llegué y terminé de pagar. Y ya entonces empecé a ahorrar. En ese tiempo ya entonces, claro, como venía de 4 años de sequía, no comprar nada, entonces compré ropita. Y mis amigos se empezaron a dar cuenta que yo ya había mejorado, me pasé a un lugar mejor. Seguía dentro de mis posibilidades y seguía ahorrando, pero pues claro, al yo no tener que estar pagando un montón de plata mensual en deuda, pues pude mejorar mi calidad de vida sin excederme y dando paso al ahorro. Cuando eso pasó, entonces me empezaron a decir como, ve, ¿qué hiciste? Yo le dije, mira, leí este libro, hice esto, mire, tengo un presupuesto así. Y yo les ayudaba a organizar sus presupuestos, así como de parcera. Pero ya luego empezó a llegar más gente como, es que Pepita, yo soy amiga de Pepita y Pepita me dijo que tú, y yo como, sí, pero pues esto es tiempo y esfuerzo que yo estoy dedicando, entonces yo les cobraba cualquier bobada, ¿cierto? Ya llegué a una empresa a asesorarla y ahí hablaba con los compañeros y eso, y ya se fue como tecnificando y tecnificando hasta que dije, bueno, no démosle un nombre a esto y empecemos a organizar, creamos las plantillas que se han ido mejorando año a año, y pues ha ido un proceso en el que se ha ido mejorando y en eso ya llevamos desde 2018, fue como donde más me di 6 años. forma, sí, 6 años, donde hemos tenido muchos clientes. La verdad, pues, nos empezó a ir muy bien en la pandemia, porque la pandemia fue un golpe muy duro para muchas personas, donde creían que todo estaba bien, hasta que se cortó el chorro o disminuyó su caudal. La entrada de dinero. Y ya no todo estaba tan bien, ¿cierto? Porque entonces se mantenía, era porque había un flujo de caja para pagar deudas. Y dije, entonces, claro, al dejar de pagar, el banco dice, venga, pero de pronto yo le puedo quitar su apartamento, entonces, ¿qué tengo para mostrar? ¿Cierto? O venga, es que vamos a empezar en un cobro jurídico. Entonces, ahí nos fue muy bien. ¿Qué pasó? Que yo quedé en embarazo y ahí pues sí tuve que hacer una pausa porque mi cerebro dijo, bye bye, error not found. Entonces yo ahí como que ya me dediqué, bueno, nos conocimos, hablábamos mucho, ya me dediqué fue más como a mi otra fuente de ingreso principal, que es mi otra empresa, y, y a cuidar a mi hijo. Dentro de eso empezamos a hablar y pues ya nació Profit Sí con las dos, donde hacemos una mentoría donde se tratan las finanzas desde los números y desde lo emocional, para trabajar en esos, sí, en esos traumas, en esas creencias limitantes, en esos como paradigmas que tenemos y que creemos que son inquebrantables, y también damos como las herramientas matemáticas para que puedas hacer tu parte financiera, o sea, la parte numérica. Claro, y yo me acuerdo que con Joa cuando hablábamos y teníamos las conversaciones respecto al manejo de las finanzas personales, salía como, bueno, brindamos todas las herramientas suficientes que las personas tienen para conocer sus presupuestos, pero algo falta. Es decir, las personas no logran mantener la consistencia, o las personas quizás no logran iniciar el proceso, pasar esa fase como de frustración en donde de pronto volvían a tener gastos en los que habían dicho, bueno, este no puede volver a ocurrir. Y claro, todas sus emociones hacían que las personas desistieran o que las personas terminaran el proceso, muchas veces sin ni siquiera intentarlo. Entonces ahí fue cuando empezamos a identificar también la importancia del manejo de las emociones, conocer nuestra historia,
familiar, ¿no? Desde la economía, conocer también nuestra historia social, también entender culturalmente cuál es la concepción que tenemos de dinero, porque varía definitivamente. Sí. Una cosa es como la idea que se tiene del manejo del dinero en Antioquia, como se tiene, por ejemplo, en el Amazonas Profundo, o en el Chocó, o en el Tolima, ¿no? En Bogotá, respecto a ser una capital, cuáles son allá las necesidades y los deseos de las personas, que varían. Entonces, de ahí lo que empezamos fue como a decir, ok, el ser humano es complejo, el ser humano no es una fórmula mágica, no es un cuadro de Excel, el ser humano son muchas más cosas. Y desde allí, bueno, nos dimos como a la tarea también de llevar nuestra historia personal, pero también humanizar las cifras, ¿no? Llevarlo también desde el manejo de las emociones, hacer un acompañamiento sano, un acompañamiento desde la confianza, para que las personas también puedan darse cuenta que son cosas humanas. Sí. Que esto nos pasa a muchas personas en algún momento, no importa lo bueno o buena que seas hoy, en algún momento eras un aprendiz iniciando. 100%, sí. Por eso a mí me gusta hablar siempre de nuestro aprendiz financiero que quiere llegar a ser sabio financiero. Todos los sabios en algún momento tuvieron que ser aprendices y así debemos hacerlo con nosotros. Entender que estas fueron herramientas que no se nos fueron dadas antes, que las estamos descubriendo y que tenemos que aprender a usarlas. Y que no va a ser un proceso fácil, pero que hay que seguirlo. O sea, yo comparo mucho, o sea, ahora que soy mamá, comparo mucho aprender cualquier cosa, en este caso las finanzas, con mi hijo, que literalmente está aprendiendo a vivir, ¿cierto? O sea, mi hijo está aprendiendo a vivir. Y la crianza, cómo yo alimento ese aprender a vivir. Entonces, imagínense que mi hijo la primera vez que haya intentado caminar, se cae y dice, y yo le digo, sí, es que tú no eres bueno caminando. O sea, no naciste para caminar. Es como así, no, inténtalo otra vez, te caíste, ay, mi amor, listo, no. Y ya, pues mi hijo camina súper bien, bueno, súper bien, fue un niño de 2 años, pero todavía se tropieza más. Pero yo nunca lo desalenté, y si yo me hago esa aliteración, esa comparación con mi niño financiero, mi niño aprendiz financiero, pues si yo le digo, así es que tú eres tan bruto con la plata, pues seguramente nunca va a caminar financieramente, ¿cierto? Entonces, también darnos amor, crianza consciente, disciplina consciente no significa que yo le voy a dejar hacer lo que se le dé la gana, significa que yo le voy a hablar de forma bonita, que le voy a cultivar de una forma que sea, y así nos debemos hablar pues a nosotros mismos, pero al mismo tiempo yo lo tengo que alentar y empujar a que siga caminando, ¿cierto? O cuando comete un error, yo no le voy a decir, si ves, es que tú eres bruto, es que tú eres malo, no lo vuelva a hacer, ¿cierto? Yo le voy a decir, ay, mi amor, es que así no se hacen las cosas, o sea, desde la disciplina consciente tienen una frase que te la decía la vez pasada, que es, ups, otra oportunidad para hacerlo de una forma diferente, pero sigue siendo valioso siempre. Y suena muy empalagoso, ¿cierto? Pero es verdad, es como, cometí este error financiero, ¿cómo lo enfrento? Lo que hablábamos en el capítulo anterior, me corrijo y sigo nutriendo ese aprendiz financiero que tengo en mí. Tengo otra oportunidad para hacerlo mejor. Bueno, ya sé que así no. Listo, intentemos de otra forma. Y la idea es que a medida que se desarrolla este podcast, pues seguir dando herramientas. Algunos serán más emocionales, también esperamos tener capítulos más técnicos donde enseñemos otras cosas, pero esto es como una forma en que nosotros queremos llevar las mentorías que damos, pues a los grupos, también poner un poquito afuera para que todo aquel que quiera escuchar y aprender, pues lo pueda hacer. Y siento que todos necesitamos una tribu y nosotros podemos ser la tribu, ¿cierto? O sea, necesitamos que nos apoyen, que nos den ánimos. Aquí estamos. Y además también súper importante porque estamos hablando del desarrollo de la tolerancia a la frustración en medio como de la narrativa que estamos teniendo en este momento. Y tener una buena tolerancia a la frustración, desarrollarla, también nos ayuda a desarrollar algo que es muy importante para superar las vicisitudes de la vida en el ser humano, y es la resiliencia, ¿no? Y es, mientras estemos viviendo, ¿cierto? Estemos vivos, vivas, hay una certeza, una que nos vamos a morir, y otra es que la vida es cambiante.
¿cierto? Nada es inamovible, nada es perpetuo, las cosas cambian. Hoy podemos tener éxito en algunas de nuestras apuestas financieras, pero eso no nos asegura que quizás vayamos a tener un inconveniente o algo por solucionar, ¿verdad? Exacto. Lo importante es saberlo, reconocer que eso puede suceder y prepararnos, ¿no? O sea, también la importancia, entonces, por eso hablamos de tener un colchón, tener un ahorro de emergencias, tener un ahorro que no es lo mismo que un ahorro de emergencias, ¿sí? Poder proyectar el dinero que tengo, diversificar mis inversiones. Exacto. Pensamos que necesitamos tener millones de pesos para invertir, la verdad no es así. En la actualidad hay muchas aplicaciones donde tú puedes empezar a invertir en bolsa desde 50,000 pesos. Y si, es que yo solo puedo ahorrar 10,000 mensuales. Bueno, el primer año son 120, el segundo año ya son 240, eso sin sumarle el dinero que pueda ganar eso. Entonces, no hay suma insignificante, y en inversiones se maneja una frase que es: el mejor momento para invertir era hace 10 años, el primer momento, el segundo momento es ahora, ¿cierto? Pero cuando uno tiene deudas en un país como Colombia, no sé cómo sea en el resto de América Latina, si alguien nos está viendo de otro o nos está escuchando, pero en general son unas tasas de interés muy altas. Entonces, la mejor forma de invertir si tú tienes deudas es pagar las deudas donde las tasas de interés sean muy altas o en general, pues porque eso te va a permitir tener un flujo de capital mayor para invertir en otras cosas. Y matemáticamente, piénsalo, o sea, no tiene lógica yo ir a prestar al 18% para invertir en algo que me pueda dar digamos, lo que más está dando en este momento, que son los neobancos, el 13%. Pues son, o sea, mínimo estoy pagando 5 puntos de interés de mi bolsillo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? No tener deuda. Es la mayor inversión. Es la mayor inversión, sí. Entonces, por algo se empieza. Para poder llegar a invertir, pues tengo que empezar desde mi primera inversión, que sería pagar mi deuda. Y si no tengo deuda, entonces también educarme financieramente, educarme en inversiones. Entonces, esa es como una parte. A mí me gustaría decir que todos manejamos dinero y todos necesitamos una comunidad que nos soporte. O sea, inclusive si tú estás bien, en algún momento vas a necesitar ayuda de alguien, o que alguien te escuche, o que alguien te aconseje, porque cada decisión que tú tomas, por buena o mala que sea, te trae tu siguiente problema. Cada fuente de felicidad. O sea, esto lo dice, no me lo inventé, lo dice Mark Manson en su libro El sutil arte de que todo te importe un carajo, y él ahí habla de que la vida siempre va a tener problemas, siempre, ¿cierto? Y la fuente de nuestra felicidad es la fuente de nuestros problemas. Aquello que deseamos. Exacto, porque digamos, me compré mi apartamento propio, bueno, pero ahora lo tengo que pintar, tengo que pagar el predial, tengo que, hay un daño, se dañó el baño, entonces yo lo tengo que arreglar, ¿cierto? O sea, ¿qué buscamos? Que nuestros problemas sean cada vez mejores. No tener. Exacto, porque una vida sin problemas hasta sería aburrida. Entonces, él ahí lo da un ejemplo muy gráfico que dice: Bill Gates tiene problemas de dinero, siendo uno de los hombres más ricos del mundo, de la misma forma de que una persona que pronto sea habitante de calle sin hogar tiene problemas de dinero. Lo que pasa es que es mucho mejor tener los problemas que tiene Bill Gates que tener los problemas que tiene la persona sin casa, ¿cierto? Sin hogar. Y eso es lo que nosotros buscamos, que nuestros problemas sean cada vez mejores. En ese sentido. Sí, y también entonces, y por eso lo llamamos así, ¿no? Todos y todas manejamos dinero. Y es que no estamos hablando de manejar la riqueza, estamos hablando de manejar un recurso. El recurso, bien, súper importante. Y desde el recurso, entonces también es conocer qué tengo, cuánto me entra, ¿no? ¿Cuáles son mis entradas, cuáles son mis salidas, en dónde se me está yendo la mayor parte del dinero, qué estrategias puedo generar, ¿no? O sea, es básicamente autogestionarnos, ¿no? Y entender que la parte financiera es un área muy importante en el ser humano. Así como le prestamos atención a nuestro desarrollo personal, a nuestro desarrollo académico, a lo laboral, también lo financiero es importante. Sí. Creo, a ver. Y nos da estabilidad a muchos niveles. El área financiera es
yo diría que es una de las más importantes en el sentido en el que es transversal a todas las demás, o sea, afecta a todas las demás. O sea, a veces si yo tengo problemas financieros y no sé gestionar mi emoción, entonces peleo con mi novio, peleo con mi esposo, ese día le grito a mi hijo, ese día le digo a mi jefe que vaya a comer mierda. Pues es transversal a todas las demás áreas, la familiar, la profesional, la emocional. Entonces, sí es muy importante que le demos la importancia que merece y adicional a eso, que podamos entender que es una energía que sí o sí vamos a tener siempre ahí y que depende de nosotros, pues, magnificar esa energía. Claro, y entendiendo la energía como un recurso, ¿no? O sea, también es administrarla, o sea, es pasar esa energía a otros lugares, ¿no? Porque el dinero, es que eso porque suena místico, ¿no? Pero en realidad debe fluir y se debe pensar también en cómo se proyecta para un futuro, porque si no, se gasta. Es decir, lo que tenemos que entender es que esa energía también se acaba. Sí. Entonces es simplemente modificarla, cambiarla para que se produzca en otra cosa nueva. Vuelvo y repito, suena muy místico, pero en realidad cuando uno logra entenderlo, logra comprender desde dónde se ubica el concepto. 100%. Yo creo que el wrap up, redondear, para redondear, sería que te trabajes en esa mentalidad limitante de que si no manejas grandes sumas es porque no manejas dinero. No, todos, absolutamente todos, manejamos este recurso. Y para pasar de un nivel a otro, tengo que aprender a gestionar el recurso. Yo creo que lo dije en el capítulo anterior, pero lo repito en este capítulo. El 95% de las personas que se ganan la lotería a los 5 años ya no tienen nada que mostrar. ¿Y fue el problema el recurso? No, el recurso llegó, fue la gestión del recurso. Entonces debemos trabajar en él. Se nos apagó la cámara, pero yo creo que todo, pues como que ya íbamos a cerrar. Entonces, para mí la conclusión sería que todos manejamos dinero, sea mucho, sea poco. También entender que mucho o poco también depende mucho del contexto en el que me mueva, pero desde que yo aprenda a administrar el recurso, puedo aprender también a aprovechar las oportunidades que se me presentan y estar preparado para asumirlas en el momento en el que se presentan. Y también entender que la importancia de tomar decisiones informadas, y las decisiones informadas no solamente es saber de números, no solamente es saber de la economía del país, sino también saber cuál es mi momento económico, cuáles son mis situaciones actuales, para poder también tomar las medidas necesarias, ¿sí? O sea, si lo que necesito es salir de deuda, si lo que necesito es crear mi ahorro o mi fondo de emergencias, como que poder identificar cuál es mi momento financiero también se hace necesario para poder tomar las decisiones. 100%. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo, por escogernos para que los acompañemos a ustedes en lo que sea que estén haciendo y los esperamos en un siguiente capítulo. Recuerden dar me gusta en todas las plataformas, compartir y seguirnos también. Y si tienen preguntas, dudas sobre cualquier otra emoción que les interesaría que abordáramos, nos pueden dejar en sus comentarios. Claro, en los comentarios o en nuestras redes sociales que están en el link. Chao. Chao.